Para la familia Caldera, el 24 de enero es un día muy especial. A nuestro padre le encantaba celebrar su cumpleaños. Yo creo que eso le venía de mi abuela María Eva, que decía: póngale todas las velitas en la torta. Mire que cada año que vive es una alegría. Cuando estaba chiquito, era tan flaquito que pensábamos que no se iba a lograr. Así que póngale todas las velitas y celebren. Bueno, llegó casi a los 94 años de edad. Murió un 24 de diciembre. Murió un 24 de diciembre y por eso nosotros, la familia, hemos decidido el 24 de enero celebrar su vida y recordar todo lo bueno que hizo con nosotros cuando estuvo con nosotros. Nuestro orador de hoy, lo voy a presentar, es el doctor Alfredo Morles Hernández, abogado trujillano, egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1951, con el título de doctor en Ciencias Políticas. Profesor de Derecho Mercantil y de cursos de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela. Tiene una vasta obra publicada en la materia, entre las cuales resaltan su curso de Derecho Mercantil, el régimen legal del mercado de capitales, el régimen legal de las crisis bancarias, cuestiones de derecho societario e historia del derecho mercantil, entre muchas obras. Fue presidente de la Comisión de Reforma del Código de Comercio y de la Bolsa de Caracas, decano de la Facultad de Derecho de la UCAP del año 75 al 80, es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la cual fue su presidente. Profesor emérito de la UCAP, dejo con ustedes, con mucho orgullo, al padrino de nuestra promoción de abogados de la UCAP y discípulo de Rafael Caldera. Señoras y señores, quiero comenzar por expresar a la familia Caldera Pietri mi más profundo agradecimiento por el honor que me han dispensado al pedirme que diga unas palabras en este día tan significativo. Las celebraciones del cumpleaños de Rafael Caldera eran un acontecimiento de la familia Caldera, predominantemente solo de la familia Caldera, mientras éste vivió. Después, algunos cumpleaños se han convertido en actos como el de hoy, en que una multitud de admiradores se une a la familia Caldera para festejar su vida fecunda, para recordar los viajes de este héroe civil sin reposo por tantos lugares del pensamiento a los cuales nutrió con su reflexión, con su fe y con su conducta. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Rafael Caldera, un venezolano notable por muchos motivos, merecedor del recuerdo respetuoso y de la admiración de sus conciudadanos. Estando en ejercicio de la presidencia de la República en 1972, Wilfred Jenks, jurista británico que ejerció la dirección general de la Oficina Internacional del Trabajo, redactor de un documento que fue el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, le dijo en un discurso que pronunció frente a él: a usted, señor presidente, le respetan en toda América Latina y en otras partes del mundo como un símbolo de la política social iluminada. A usted le ha tocado la suerte singular de servir durante toda su vida los ideales de su juventud. Esa bienaventuranza no ha sido una merced de los dioses, ha sido ganada por el carácter, por el valor moral, la voluntad estoica y el talento,
por las cualidades del alma y la mente, apoyadas siempre en una fe profunda en el destino humano, que han desafiado a la adversidad y prestado sobriedad al triunfo. Hasta aquí, James. Edgar Sanabria, al responder el discurso de incorporación de Caldera a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, dijo: todos reconocen la autoridad y el elevado puesto que ha logrado alcanzar Rafael Caldera en la sociedad venezolana, como la sólida reputación y verdadera estima de que goza aún fuera de la República. Nadie jamás, ni sus más acérrimos contrarios, en las épocas más turbulentas de la política, ha negado, desconocido o menoscabado sus preclaros merecimientos de largo atrás pregonados por la fama. Hasta aquí Edgar Sanabria. Estadista sereno, se ha visto en él a un reconocido ideólogo del movimiento de la democracia cristiana, cuya especificidad contribuyó a fijar y divulgar desde el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. La valoración del concepto de la persona humana constituye uno de los elementos más característicos de la democracia cristiana dentro del pensamiento político de nuestro tiempo, escribía Caldera, de quien se ha dicho con absoluta corrección que es uno de los protagonistas más destacados e influyentes del siglo XX venezolano, y sus convicciones y testimonios, por tanto, son de primera importancia para comprender el desarrollo de la democracia en Venezuela. Fundador de partidos políticos socialcristianos, los juicios de sus contemporáneos en torno a él tienen un elemento común fundamental: el respeto hacia su figura, y oscilan, como es natural, entre la crítica, a veces injusta, de sus adversarios y la admiración apasionada que le brindaron sus partidarios por mucho tiempo. Gobernante, actuó como hombre de paz y de armonía que buscaba la realización del bien común a nivel nacional y de la justicia social internacional en la práctica diplomática de los Estados. Administrador de la cosa pública, procedió con rectitud ejemplar y con honestidad indiscutida. Escritor, fue muy joven autor de una biografía de Andrés Bello que fue premiada en un certamen abierto por la Academia Venezolana de la Lengua y que la crítica literaria e histórica ha juzgado como un texto altamente valioso. Profesor universitario, expositor riguroso y elocuente, amaba su cátedra, instrumento de transmisión del conocimiento y de discusión de la verdad, haciendo de la docencia un deber de ciudadanía y de cultura de tal categoría que cuando fue conminado a escoger entre la función pública legislativa y la cátedra, no dudó en decidirse a favor de esta última. Académico, fue individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, aclarando en su discurso de incorporación que si bien no era un profesional de la literatura, ni le había dedicado su tiempo a la filología o a la gramática, le había correspondido ser de aquellos para quienes el lenguaje, además de instrumento de comunicación, había sido instrumento indispensable de trabajo, llevando a la academia el testimonio vivo de lo que el lenguaje significa como vehículo para la comprensión y la solidaridad de los seres humanos, entregando como aporte en el acto de incorporación sus reflexiones sobre la importancia del lenguaje como hecho social y su significación como factor de primer orden para la integración de América Latina. Recogió en su discurso la preocupación de Bello y la angustia de Cuervo sobre el posible desmembramiento del idioma, contrastando esos pareceres
con el optimismo de Juan Valera, quien pensaba en que el aislamiento de las repúblicas americanas sería menor cada día y solo en un muy remoto porvenir que iría más allá de toda predicción humana podría pensarse en la creación de lenguas distintas. Se complacía en reconocer que el balance de las opiniones entre unidad y fragmentación de la lengua se inclinaba decididamente hacia la vertiente de la unidad y confiaba en la unidad cultural y en la integración económica de América Latina, unidad cultural dentro de la cual la preservación de la identidad sustancial del castellano, promovida por Bello, ocupaba lugar preponderante. Académico, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, fue escogido para suceder en el sillón a su padre, el doctor Tomás Liscano, de quien dijo en uno de sus discursos más emotivos que cuando tuvo la satisfacción de sentir que estaba en su mano escoger, escogió, en vez de la ventaja propia, el honor y la paz de la conciencia, en lugar de riquezas, el amor por la ciencia jurídica. En su discurso de incorporación desarrolló la tesis de la construcción de una sociología venezolana afirmando: concibo la sociología venezolana como una aplicación de la teoría general de la sociología al estudio específico de nuestra realidad colectiva, como una indagación para ese estudio de la observación social recogida en las mejores obras e interpretada por los más altos representantes del pensamiento nacional, pero especialmente como el intento de orientar las investigaciones pertinentes hacia un terreno de disciplina científica. Agregaba: no veo por qué no pueda ni deba acometerse la tarea de sistematizar el conocimiento sociológico de una realidad social dada. Menos aún ha de postergarse ese deber cuando se trata de una realidad tan rica como lo es la vida nacional y cuando su conocimiento científico se requiere para ofrecer a los estadistas base firme sin la cual fallaría todo intento de mejoramiento colectivo. Así entiendo la sociología venezolana, no como una sociología distinta que no reconoce su fuente en el conocimiento universal. Hasta aquí Caldera. Orador, tal como afirma Rafael Tomás Caldera en su discurso de incorporación a la Academia Venezolana de la Lengua como sucesor de su padre, abro comillas, sentía la responsabilidad de hablar para marcar rumbos, para multiplicar lo positivo de la acción y la fe. Y agrega Rafael Tomás: se formó de esta manera la figura de uno de los grandes oradores venezolanos del siglo XX, siglo que conoció para honra de la nación figuras de mucha relevancia en el campo de la oratoria y de las letras. Orador que deslumbró a sus oyentes al despedir los restos mortales de Rómulo Gallegos, orador cuya voz se apoderó de la conciencia de la República Democrática en la oportunidad de los sucesos de 1989 y de 1992. Orador que conmovió a sus conciudadanos de tal modo en 1992 que Manuel Alfredo Rodríguez dijo, abro comillas, pocas veces en la historia de Venezuela un orador pudo decir con tan pocas palabras tantas cosas fundamentales y expresar a través de su angustia la congoja y las ansias de la patria ensangrentada. Cierro comillas. Católico practicante, de fe sincera, Caldera trató e hizo amistad con algunos de los más altos dignatarios de la Iglesia Católica, incluyendo papas como Juan Pablo II. Se interesó siempre por el pensamiento social contenido en encíclicas y otros documentos eclesiales, los que estudió, analizó, aprovechó y divulgó. Jurista, justnaturalista, su posición ideológica no fue irreflexiva.
Así como enseñaba en sus clases de sociología jurídica que el derecho como norma no puede conocerse suficientemente sin conocer su esencia ontológica y su aspecto de hecho social, procedió, como dice Bobbio, que hay que procurar hacer en la clásica contraposición entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Dice Bobbio, más que un contraste entre concepciones del derecho, la contraposición entre justnaturalismo y positivismo jurídico se lleva a cabo entre nuestra vocación científica y nuestra conciencia moral, entre la profesión de científico y la misión como hombre, por lo cual hay que partir del contenido mínimo del positivismo jurídico, que considera que solo aceptando el método de investigación utilizado y recomendado por el positivismo se logra la aproximación a aquel ideal de rigor sin el cual no hay ciencia en el sentido social de la palabra, sino solo opinión, y al mismo tiempo se reconoce que hay un sentido de justnaturalismo según el cual solo la apelación a valores últimos que trascienden todas las leyes positivas, impuestas o justificadas por quien quiera que sea, salva en última y desesperada instancia la libertad de la conciencia y la autoridad y la integridad de nuestra vida moral. Hasta aquí Bobbio. El estadista sereno, el político culto, el escritor sensible, el católico practicante y el justnaturalista reflexivo, que fue Caldera, se unen en la tarea de proporcionar al jurista los elementos que le van a permitir ser un jurista integral para abordar la construcción legislativa y doctrinal del derecho laboral venezolano, la formulación de los principios y la concepción de la estructura y del sistema del derecho constitucional de la era democrática venezolana, recogidos en la Constitución de 1961, que tiene los atributos de Estado democrático, de Estado de Derecho, de Estado social, de Estado de servicio, como el propio Caldera reconoce, y la propuesta de la incorporación de la justicia social internacional como norma jurídica en la conducta de los Estados y en las prácticas del derecho internacional público del porvenir. Esa tarea de construcción la llevará a cabo Caldera cuidando los linderos entre ciencia e ideología, sabiendo que en materia social nunca habrá ciencia sino ideología, y tal vez la más peligrosa de las ideologías sea la que no se reconoce a sí misma como tal, pretendiendo ser neutra, imparcial y científica. Caldera y el derecho laboral venezolano. Rafael Caldera es el redactor principal de la Ley del Trabajo de 1936 y el autor del libro Derecho del Trabajo, publicado en 1939. Texto que es inicialmente su tesis de grado. En consecuencia, Caldera comienza la construcción de la legislación e inicia la elaboración del pensamiento doctrinal en el campo del derecho laboral venezolano, pero sus méritos son mucho más importantes que el de un esforzado pionero. Los comentaristas de la Ley del Trabajo de 1936, estimada como un verdadero código por su estructura y contenido, han observado que ese instrumento normativo adoptó la forma estructural de una ley central de principios generales, no cayendo en detalles o pormenorizaciones, los cuales dejó a su reglamentación, permitiendo así una más fácil adecuación de sus normas a los continuos cambios y transformaciones que impone la dinámica social. Caldera expresamente consideraba que las innegables ventajas que tiene una legislación codificada no bastaban, sin embargo, para hacerla aconsejable, todavía en 1936, porque los beneficios no excluían graves inconvenientes.
pues esta rama nueva del derecho vive por su vinculación inmediata a las circunstancias sociales en estado de activa evolución. Hacer estático el molde de las relaciones sociales es condenarlo a una cristalización prematura, pero agregaba una salvedad importante. Esto no significa rechazar las ventajas de que hay en cada país una legislación central orgánica que establezca los principios fundamentales sobre los cuales habrán de levantarse sus normas específicas y deje al mismo tiempo margen amplio para la adecuación a nuevas necesidades, a nuevas estadísticas y a nuevas concepciones. Esta puede suministrar todas las ventajas de un código, sin sus inconvenientes. Concluía Caldera que este sistema había sido el adoptado por México, Bolivia y Venezuela, especialmente adecuado en los países latinoamericanos, frescos todavía en el proceso de su transformación industrial. En la edición de 1960 de su libro Derecho del Trabajo, Caldera agregaría: he calificado de encomiable que la ley del trabajo haya asumido su papel de ley orgánica central y no pormenorista. Establecer detalles, sobre todo en 1936, era comprometer su eficacia, facilitar que ella pasara a la gaveta de las ilusiones inaplicables. En cambio, su carácter de ley central, por un lado, evitó los inconvenientes que se han sentido en los países que poseen una legislación fragmentaria y, por el otro, sorteó los obstáculos de un código minucioso e intocable que, al correr de las rápidas transformaciones sociales, se divorciara de la vida real y pesaría como inmenso parásito sobre la estructura nacional. Hasta aquí Caldera. Un respetado especialista venezolano, Óscar Hernández Álvarez, refiriéndose al periodo de nacimiento y formación del derecho del trabajo venezolano, ha observado que con la promulgación de la Ley del Trabajo de 1936 nace el derecho del trabajo en Venezuela. En el periodo que va desde 1936 hasta 1947, se produce en el dinámico proceso el nacimiento efectivo, la formación acelerada y, lo que es más importante, la vigencia real del derecho del trabajo venezolano. En este periodo, agrega Hernández Álvarez, fueron formándose los cimientos de nuestra jurisdicción laboral y se publicaron los primeros trabajos doctrinarios sobre la materia. El propio Caldera, en el prólogo de la segunda edición de su libro, Derecho del Trabajo, de 1960, observa que pocos hechos históricos más felices de recepción de un ordenamiento jurídico por una realidad social que el de nuestra legislación del trabajo. La obra codificadora de Rafael Caldera, contenida en la Ley del Trabajo de 1936, sería suficiente para concederle un lugar de honor como jurista, pero su libro, Derecho del Trabajo, publicado casi simultáneamente en 1939, es una de las piezas de mayor trascendencia e influencia en nuestra literatura jurídica, según el decano Niken, opinión que recoge el consenso de la comunidad jurídica nacional e internacional. Esta obra descubre su pensamiento doctrinal y será la base y el punto de partida de las reflexiones de la dogmática jurídica que harán del derecho del trabajo una rica y dinámica disciplina. Esta obra revela al jurista integral que es Caldera, legislador y pensador, hombre de acción y hombre de ideas. Su definición del derecho del trabajo como el conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social trabajo, revelador que más allá del derecho positivo existen los principios que justifican las disposiciones legales, manifestación de su adhesión al justnaturalismo, será más tarde explicada por él mismo, afirmando que el derecho del trabajo, en síntesis, no es sino la justicia social aplicada al trabajo y que el derecho del trabajo ha rodeado al hecho social trabajo de una serie de requisitos derivados del reconocimiento de la dignidad de la persona humana del trabajador,
noción que echa por tierra la idea de la economía capitalista del trabajo como una mercancía. Es una toma de posición política que la doctrina no ignorará. Estos conceptos están basados en ideas que Caldera desarrollará y defenderá el resto de su vida y en todos los ámbitos en los cuales le tocará actuar. Ideas que recordará en su último mensaje, en el cual alude al combate entre los extremos del liberalismo económico y el socialismo colectivista. Ideas que están en sintonía con la doctrina social de la Iglesia Católica de la época, cuyas bases esenciales encuentra Caldera inicialmente en las encíclicas Rerum Novarum de León XIII, Quadragésimo Anno y Divini Redentoris de Pío XI, y enriquecerá con documentos posteriores. Con la llegada del sucesor de Rafael Caldera al poder, se fractura el sistema jurídico venezolano y se inicia una etapa de destrucción institucional que incluye la legislación laboral. Pero el 6 de diciembre de 2015, el pueblo de Venezuela rotundamente anuncia que desea volver al camino civilizado que llevaba hasta 1999. Pero esta es otra historia. Caldera y el derecho constitucional venezolano. En la comunidad jurídica existe consenso en reconocer que en su condición de copresidente de la Comisión Bicameral Redactora del Proyecto de Constitución de 1961, Rafael Caldera intervino de modo decisivo en la redacción de muchas de sus disposiciones, tal como lo hizo con el preámbulo y con la exposición de motivos. Ha sido señalado que aunque no fue catedrático de Derecho Constitucional ni autor de obra escrita sobre esta disciplina, Rafael Caldera hizo Derecho Constitucional desde su condición de fundador y líder máximo de la democracia cristiana venezolana, desde el Parlamento y desde la Presidencia de la República. Por ello, cuando la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela en 1979 recogió en una obra admirable coordinada por la profesora Tatiana de Meckel una colección de estudios de derecho constitucional en su homenaje, el decano Niken pudo decir que Rafael Caldera había consagrado sus desvelos con tesón y constancia al establecimiento y consolidación del Estado de Derecho. Y había sido actor fundamental de nuestro desarrollo democrático, resaltando que Caldera había sido uno de los artífices de un régimen político que, a pesar de sus deficiencias e imperfecciones, nos enorgullece ante el mundo, opinión que es compartida por el mundo político democrático del país. Existe una total correspondencia entre el sistema democrático que se pretende edificar a partir de 1958 y la Constitución de 1961. En ese texto están reflejadas las aspiraciones de libertad, pluralidad, convivencia, paz y justicia que los venezolanos de la época quieren ver realizados como valores a través del consenso. Que hubo consenso para redactar el proyecto de Constitución lo testimonia el propio Caldera en varias ocasiones. Primero, en la exposición de motivos afirma: este texto no fue obra de la transacción de unos políticos, fue la conjugación de la mejor doctrina constitucional con la mejor voluntad de aprovechar las enseñanzas de la realidad. Se escribió por gente que ha vivido intensamente antes y ahora la experiencia venezolana y por gente que ha estudiado con desvelo la teoría de la organización política. Segundo, al momento de la promulgación de la Constitución dice: en la comisión y en los debates consta el elevado espíritu que pudo mantenerse de que hay elocuente testimonio en variadas intervenciones. Se solventaron casi siempre con amplio espíritu venezolano las comprensibles discrepancias. Las que subsistieron, como no podía menos de ocurrir, no alcanzan a borrar el anchuroso espacio de la convergencia. Tercero, cuando la Constitución cumple 30 años, dice en el Ateneo de Caracas,
en una conmemoración organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Difícilmente se puede lograr en Venezuela otra oportunidad en la que el consenso haya sido tan amplio como en esa ocasión. La Constitución de 1961 es el signo de identidad común de las generaciones de políticos y de ciudadanos de 1928, 1936 y 1958, que siendo adversarios ideológicos son capaces civilizadamente de construir una plataforma institucional que suministra principios y reglas para organizar la vida social, económica y política sobre la base de la democracia, de la libertad y de la pluralidad y con garantía de los derechos humanos, con sentido y aspiración de permanencia. Por ello, como tuvo ocasión de decir el propio Caldera, el preámbulo de la Constitución logró expresar la aspiración general de los venezolanos de cualquier corriente que fuera, de cualquier tendencia ideológica, y proyectarla en el tiempo, no para la generación inmediata, sino para una generación futura. La generación que redactó la Constitución de 1961 merece el reconocimiento de sus conciudadanos. Ya decía Mariano Picón Salas que a veces nuestro destino nacional depende de que haya entre nosotros una segura, potente y comprensiva generación de hombres dispuestos a marchar, a equipar al país, a resolver en días lo que antes se hizo en años, hombres sin pequeñas ilusiones, porque tienen la exclusiva y casi trágica ilusión de su deber histórico. Esa generación de 1961 cumplió su deber histórico y a la cabeza de ella estaba, entre otros meritorios líderes, como Rómulo Betancourt y Jovito Villalba, Rafael Caldera. Existen numerosos estudios doctrinales sobre la Constitución de 1961, así como también muchas decisiones jurisprudenciales que han intentado interpretarla. Además, como principios y reglas de su texto han permanecido en la Constitución de 1999, se puede afirmar sin riesgo que la Constitución de 1961 es un instrumento normativo vivo que logró el objetivo implícito anunciado en el preámbulo de trascender la generación que la redactó. La redacción. No se debe olvidar que Caldera, a pesar de que decía lo contrario en su discurso de incorporación, es escritor y lingüista, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente de la Real Española. El propio Caldera declara que la comisión redactora de la cual fue copresidente se propuso mantener un cierto equilibrio en la redacción, que se escogió un término medio entre constituciones demasiado detalladas y constituciones muy breves, que por ejemplo en materia de derechos sociales se hizo una serie de enunciados precisos, dejándole al legislador un campo muy amplio, que en materia económica, aunque se dice que el texto dejó un margen tan amplio que puede girar entre una economía bastante socializada y una economía muy liberal, el texto constitucional no permite una posición extrema. Dentro de una corriente hacia la intervención del Estado y hacia la socialización de una serie de rubros de la economía, no llega hasta el extremo de autorizar una economía totalmente socializada o estatizada, pero tampoco los principios para garantizar la iniciativa privada y las libertades económicas pueden interpretarse en el sentido de que representa una economía realmente neoliberal. La estructura de la Constitución. El conocimiento que Rafael Caldera tenía de la historia de Venezuela, del derecho constitucional y de las instituciones políticas, tanto desde el punto de vista teórico como desde la perspectiva de su experiencia política personal, le permiten desenvolverse con soltura en el manejo de la comisión bicameral redactora del proyecto de Constitución y de los temas inherentes a la estructura final
que ésta adopta. Caldera conocía la historia de Venezuela y conocía las constituciones venezolanas. Había participado en la reforma de la Constitución de 1936 y en la elaboración de la Constitución de 1947. Su cultura y su jerarquía intelectual le dan la formación necesaria para saber, primero, que cada constitución tiene como antecedente cultural la suma de las experiencias propias que el constituyente toma en cuenta para seleccionar las instituciones y darles un contenido determinado, pero también incluye una serie de demandas y expectativas que se producen en la sociedad en el momento mismo en que se lleva a cabo el acto constitutivo, como señala Haberle. Segundo, que poniendo de un lado las inevitables particularidades históricas, puede decirse que los rasgos básicos de la organización del Estado que han concebido las constituciones venezolanas desde la época de la independencia se encuentran determinados por la filosofía política liberal. En la Constitución de 1961, el elemento típico del Estado de Derecho, división de poderes y garantía de la libertad individual, aparece junto a la adopción de la democracia como forma concreta de la unidad política. Tercero, que la noción de Estado de Derecho adoptada en 1961 es equivalente al de Estado social de derecho que ha venido elaborando la teoría política y que por ello el texto consagra una serie de derechos sociales que no aparecían en las precedentes constituciones, concepto de Estado de Derecho que será, por cierto, desvirtuado por el Estado de Justicia de la Constitución de 1999. El ejercicio de la primera magistratura suministra muchos ejemplos del respeto que Caldera tenía por el orden constitucional y de cómo era capaz de acatar una decisión contraria a su propia interpretación del texto constitucional. Uno de esos ejemplos, que corresponde a su primer periodo presidencial, ha dado ocasión a su hijo Andrés para elaborar un estudio sobre el caso. Narra así el autor el incidente que se suscita entre el presidente y el Congreso de la República con motivo de la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear el Consejo de la Judicatura. La propuesta surgió del seno de la oposición en el Parlamento y una vez sancionada la ley y enviada al presidente para su promulgación, éste la devolvió al Congreso para su reconsideración. Sancionada nuevamente por el Congreso, el presidente la devolvió para una segunda reconsideración. Y nuevamente aprobada por aquel, este acude a la Corte Suprema de Justicia para pedir la nulidad por inconstitucionalidad. Es la primera y única vez en que se ejerció en Venezuela, bajo la vigencia de la Constitución de 1961, el veto presidencial. El episodio, concluye Caldera, terminó Andrés Caldera a favor del Congreso, decidiendo la Corte 8-7 la constitucionalidad de la ley. En el epílogo de su trabajo, Andrés Caldera Pietri escribe: el 16 de septiembre de 1969, Rafael Caldera le puso el ejecuto hacia la ley y el mismo día apareció publicada en la Gaceta Oficial. En demostración de respeto al orden constitucional, asistió a la instalación del Consejo de la Judicatura que se hiciera el 28 de octubre en el Palacio de las Academias. Otro ejemplo que corresponde a su segundo periodo presidencial fue la repetida solicitud de que disolviera el Parlamento y las instituciones judiciales y asumiera de hecho poderes totales. El propio Caldera, ante las Cortes españolas, da razón del hecho. Cuando llegué por segunda vez a la presidencia de mi país, Venezuela padecía una severa crisis económica, política y moral. Llegó el momento en que la opinión pública se manifestaba en contra de todas las instituciones existentes. Hubo alguna ocasión en la cual hasta el 80% de la población
llegaba a pronunciarse porque yo asumiera una actitud en la cual disolviera el Parlamento y las instituciones judiciales y empezara una nueva construcción del país. Esta opinión llegó a plantearse incluso en órganos de prensa de modo reiterado. Yo, convencido de la necesidad de hacer una profunda transformación en Venezuela, me he manifestado firme en la defensa de las instituciones, en el mantenimiento de la Constitución, y que ha sido la de 1961, que ha sido la de más larga duración en la historia política de nuestro país, y en la defensa del Parlamento. He preferido enfrentar el diálogo, el planteamiento de las situaciones, la necesidad de concertar acuerdos que son salvadores para el sistema democrático, antes que asumir la actitud de dar un manotazo, romper lo que hemos unificado con tanta laboriosidad, con tantos esfuerzos y con tantos sacrificios, y mantener la firmeza del texto constitucional. No por haber sido uno de los redactores de la Constitución de 1961, desde luego que encabecé una comisión parlamentaria que ha planteado una reforma general del texto constitucional, sino gracias a estar consciente por la historia y por la realidad de los hechos de que esa ruptura, que en su momento dado podría ser saludada en forma afirmativa y entusiasta por los pueblos de los cuales se realice, siempre deriva en situaciones enojosas, arbitrarias, el desconocimiento de los derechos, y a recomenzar, como en el mito de Sísifo, la labor de reconstruir instituciones que requieren de permanencia, de respeto, de funcionamiento normal, para que puedan realmente construir bases en el funcionamiento y en la conducta de los individuos y los grupos sociales. Este gesto de Caldera, gobernante democrático, es también un gesto del Caldera jurista integral, constitucionalista de verdad, que le hace honor a su formación, a sus principios, a sus valores y a sus ideales. Una contribución notable de Caldera al constitucionalismo venezolano fue el del intento de reforma de la Constitución de 1961. Caldera había señalado en incontables oportunidades la necesidad de introducir reformas en el texto constitucional. En su discurso ante el Senado de la República el 11 de agosto de 1992, al iniciar el debate sobre la reforma constitucional que ya había sido objeto de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados, se refirió a la acusación que se hacía al conjunto de la reforma llamándola un mamotreto. Defendía Caldera ese documento así: yo rechazo la afirmación poco meditada de que la reforma es un mamotreto. En ella han trabajado los más autorizados especialistas, profesores y tratadistas de Derecho Constitucional de Venezuela. Segundo, en su discurso ante las Cortes Generales de España en Madrid, el cual destacó el trabajo académico de Manuel García Pelayo y de Antonio Moles Caubet en Venezuela, informó: hemos propuesto una reforma general de la Constitución no para quitarle a la Constitución sus atributos, que son verdaderamente dignos de confianza y de admiración, sino para ampliar la democracia representativa con una mayor participación del pueblo, a objeto de que la democracia participativa sea el complemento, el apoyo, el refuerzo de la democracia representativa que el texto constitucional establece. Juan José Caldera, hijo de Rafael Caldera, en un folleto publicado en 1999, dijo acertadamente sobre el proyecto de reforma constitucional de su padre: el proyecto Caldera es un documento de gran valor presente a efectos de la actualización del marco constitucional de la República. Fue el resultado de una intensa labor de prolongados meses en la que participaron con amplitud variados sectores muy representativos de la comunidad nacional, y el nombre con el que se le conoce deriva de este importante trabajo conducido por el senador vitalicio Rafael Caldera. Ahí se recogen
los planteamientos de fondo que se han venido formulando en el país en los últimos años para poner al día la Carta Fundamental de 1961, que ha sido la de más larga vigencia en nuestra vida republicana. La reforma Caldera, lamentablemente, no se aprobó en su momento. Las fuerzas políticas opositoras al gobierno del presidente Caldera retardaron por años la discusión parlamentaria y los medios de comunicación social crearon un ambiente adverso al proyecto y a la reforma general de la Constitución que éste contenía. Los lamentables acontecimientos políticos de 1998, con el advenimiento del sucesor de Rafael Caldera al poder, marcarían otro rumbo. A la hora de elaborar un nuevo texto constitucional, el de 1999, sus redactores aprovecharían el proyecto Caldera en forma atropellada, sin la coherencia ni el rigor científico-jurídico que en forma general tenía este. Lo aprovecharían indebidamente para constitucionalizar el autoritarismo, como dijo José Guillermo Ondueza al suceder a Rafael Caldera en el sillón de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Lo aprovecharían indebidamente para intentar lo que llama Francisco José Delgado, filósofo y jurista, la imposible superación del Estado de Derecho, incorporando en el texto de 1999 el concepto de Estado de justicia con la pretensión de que es un valor superior al de Estado de Derecho. Es esta una manifestación del desarrollo del pensamiento jurídico venezolano que ha provocado el siguiente juicio preocupante a ese respetado filósofo y jurista Francisco José Delgado. Abro comillas. Para quien examina el desarrollo del pensamiento jurídico venezolano en las últimas décadas, el rasgo más resultante y perturbador es su franco y constante compromiso con visiones irracionalistas del derecho y del conocimiento. Paso a paso, concepto a concepto, principio a principio, ha sido desarmada y rechazada toda la estructura de la concepción moderna de lo jurídico y de la idea de Estado en la que adquiere sentido. Dada semejante disposición a rechazar el derecho positivo, a subestimar el valor de la ley, a cuestionar las formas del orden estatal, se hace comprensible que la teoría jurídica venezolana haya acogido con tanta simpatía la noción de Estado de justicia, sin detenerse un momento a meditar sobre la vinculación histórica de este concepto con sistemas políticos totalitarios. Caldera y la justicia social internacional, y ya casi termino. Caldera sostuvo firmemente sus ideales social-cristianos, entre los cuales estaba la justicia social, la cual trató de extender al campo de las relaciones internacionales. Pero sus convicciones no se quedaron en la simple teoría, sino que cada vez que pudo, en el orden nacional, trató de llevarlas a la práctica. En el ámbito internacional, consciente como estaba de las realidades del mundo y de su complejidad, se propuso influenciar a las cúpulas más altas de la Iglesia Católica, creadoras y propulsoras de la justicia social como es concepto esencial de su doctrina, a jefes de Estado, a organismos internacionales que incluyen a las Naciones Unidas, a los intelectuales y a los ciudadanos del mundo sobre la conveniencia y la equidad de la justicia social internacional. Esta concepción forma parte del mejor acervo de la práctica diplomática de la República y debe enorgullecer a la diplomacia venezolana. La justicia social no es una idea escueta y aislada, sino un concepto elaborado desde una perspectiva jurídica. En ella se manifiesta una vez más el jurista integral que es Caldera,
hombre de ideas y hombre de acción, jurista que sabe que el precepto debe ser construido lógicamente y está vinculado a principios. Esta situación la reconoce él mismo al afirmar: si se quiere un nuevo orden internacional, hay que exigirle un fundamento ético, un fundamento moral, un fundamento jurídico. Hay que ponerlo en el plano de los deberes, en el plano de las obligaciones. El derecho internacional público está esperando precisamente esto, la incorporación de la justicia internacional en un tratado multilateral en la forma de una obligación jurídica de los Estados, tal como la concibió Rafael Caldera. Mientras tanto, es un principio al cual deberían acudir los organismos judiciales internacionales. Un principio que explicó diáfanamente Caldera. Complace verificar que el concepto de justicia social internacional circula entre los intelectuales y especialmente entre los internacionalistas. La Cancillería venezolana debería manejar ese criterio como tesis oficial del Estado venezolano. Rafael Caldera amó su profesión de jurista. En el tercer Congreso Latinoamericano de Escritores en Caracas, el 3 de julio de 1970, como lo recordó Andrés Caldera, dijo: como un hombre de derecho, quisiera que mi vida contribuyera a la realización del ordenamiento jurídico en lo que tiene de más noble, en la conquista de la paz, en el intercambio fecundo, en el respeto a la persona humana, en la presencia de las normas superiores que han de regir la convivencia. Al hacer alusión a las normas superiores del ordenamiento jurídico, Caldera estaba reiterando su adhesión al justnaturalismo y reivindicando el valor moral del derecho. En su discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales recientemente, Julio Rodríguez Berrizbeitia, filósofo y jurista, discípulo de Caldera, cita una frase de Thomas Nagel, según la cual, una vez que entramos en el mundo para nuestra estadía temporaria en él, no hay otra alternativa más que intentar decidir en qué creer y cómo vivir. Y la única manera de hacerlo es intentando decidir qué es cierto y qué es correcto. Si aplicamos ese enunciado a la vida de Rafael Caldera, nos daremos cuenta que desde muy temprano él escogió en qué creer y cómo vivir, intentando decidir lo que era cierto y lo que era correcto. Su vida y sus obras muestran que lo hizo bien. Lo hizo públicamente. Toda Venezuela sabe en qué creía Caldera y cómo vivía Caldera. Y cuando trasladamos ese mismo pensamiento de Nagel a la obra del jurista integral que fue Caldera, encontramos que lo hizo excelentemente bien. No es poca cosa poder decir eso el día que se cumplen 100 años de su nacimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morles, por ese extraordinario y denso discurso que puede estar seguro que publicaremos para provecho de las generaciones jóvenes de juristas y políticos. Me corresponde a mí, como coordinador de su realización, presentar ante ustedes este libro que hemos titulado Rafael Caldera, con orgullo de ser venezolano. Es un compendio en fotografías y texto de su vida,
que pretende mostrarlo en toda su dimensión humana. Aparte del Caldera formal, en una formalidad que adoptó desde su más temprana juventud y que fue parte de su imagen pública, estaba el hombre cálido que conocimos quienes tuvimos la fortuna de estar a su lado, que cantaba por las mañanas en la ducha, que disfrutaba de la música y del baile, que gozaba en sus recorridos por nuestra geografía y en sus innumerables viajes por el mundo, que jugaba billar, ping-pong y bolas criollas, que perdía la cuenta de las horas cuando se sentaba a jugar dominó. El texto fue producto de la redacción de 3 de los hermanos Caldera Pietri y las fotografías fueron seleccionadas casi en su totalidad del archivo familiar. Sabemos que no están todas las personas o momentos que hubiéramos querido, pero pensamos muy tarde que habríamos podido formular una petición pública a todos quienes tuvieran fotos de Caldera para que nos las enviaran y así considerarlas en este empeño. Quizás podamos hacerlo en futuras reediciones. La fotografía de la portada es del famoso retratista canadiense Joseph Karsh, ya fallecido, en la que aparece Rafael Caldera a los 72 años de edad. El trabajo se extendió durante todo el año 2015. Debo hoy reconocer la invalorable ayuda de mis hermanas Cecilia y Mireya en la recopilación del material fotográfico, a Larisa Hernández y Vilena Figuera por la digitalización, a nuestra sobrina Isabel Cecilia Rojas y Adriana García Farge por la elaboración del logotipo del centenario, que por cierto tiene un dibujo de ras, una silueta de ras, a Pascual Estrada por la diagramación, a Luis Riera por la corrección de pruebas, a Carlos Luis Capriles por la magnífica impresión y a Carsten Totman, nuestro editor, quien compartió pacientemente conmigo la selección de las fotos, le dio la belleza y la agilidad del diseño y, por supuesto, dejó su impronta con el elevado número de alemanes presentes en el libro. Mención aparte, el apoyo decidido para la realización de este proyecto por parte de José María Nogueroles, Arístides Maza Tirado, Rafael José Rodríguez Figarela y la familia de Francisco y Berta Rodríguez, en especial a sus hijos Javier y Francisco, que nos han permitido realizar este acto en La Esmeralda, nombre, por cierto, que llevaba nuestra casa de Corralito en Carrizal, en la que los Caldera Pietri disfrutamos de los mejores momentos de nuestra niñez y juventud. Al comienzo, con una foto gardeliana de un Caldera de 17 años, el texto se va mezclando con fotografías de familia que buscan precisar y con ello desvirtuar tantos comentarios erróneos sobre su orfandad y crianza. Aparecen sus padres biológicos, Rosa Sofía Rodríguez Rivero de Caldera, fallecida prematuramente por un cáncer, y Rafael Caldera Izaguirre, ambos sanfelipeños, al igual que sus padres adoptivos, su tía materna María Eva Rodríguez Rivero de Liscano y Tomás Liscano. Las fotografías van siguiendo un cierto orden cronológico con su vida, sin ser exacto, y termina en los tiempos de su segundo gobierno, reflejando su gran enemistad con Juan Pablo II y su amor por la Gran Sabana y el sur de Venezuela. En la contraportada aparecen frases suyas, mayormente sobre sí mismo, y en las solapas, frases de distinguidas personalidades sobre su figura y su obra. A mi modo de ver, 3 aspectos destacan a lo largo del libro y de la vida de Rafael Caldera. El primero de ellos, su compromiso cristiano de católico militante. Impactado a los 17 años por las palabras del Papa Pío XI en el Congreso de Estudiantes Católicos en Roma, asumió la política como la forma más excelsa de practicar la caridad y se entregó a promover en el país una corriente de pensamiento social cristiano actuante en política que vendría a influir en aspectos muy importantes en el desarrollo de la Venezuela del siglo XX. Su acción política
estuvo iluminada por las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia. Su gran aspiración fue llevar a la democracia las consecuencias derivadas de los principios del humanismo cristiano. Por ello luchó por ofrecer al país una alternativa distinta tanto del colectivismo marxista como del individualismo liberal. Nunca aceptó la tesis de que son incompatibles la libertad y la justicia social, que es la premisa básica de estas ideologías políticas. Para él, por el contrario, la libertad es condición esencial, indispensable de una verdadera justicia social. Estudiaba y conocía las encíclicas papales en tal forma que Juan Pablo II, en la ocasión de uno de sus discursos memorables, el de los 20 años de la Populorum Progressio en el Vaticano, le llegó a decir que conocía las encíclicas mejor que él. Como dije en sus exequias, su fe era del mismo tamaño de su voluntad, y a pesar de la vida difícil y cuesta arriba que siempre le tocó transitar, era un cristiano optimista y alegre, como dice el Papa Francisco que debemos ser, al que nunca le oí decir que estaba cansado o deprimido. El segundo aspecto es su calidez en la relación familiar. Primero, naturalmente, con su madre adoptiva, nuestra abuela María Eva, la única madre que conoció y con quien tuvo una relación especial. De ella recibía un torrente de afecto incondicional y él le correspondía llamándola o visitándola todos los días. Era la número 1 de su club de fanáticos y reía al llegar a la casa después de pronunciar algún discurso o haber realizado algún programa de televisión cuando sonaba el teléfono. Él se anticipaba: esa es mi mamá, para decirme que lo hice muy bien, ya me puedo quedar tranquilo. Esa consecuencia y ternura familiar la tuvo con sus dos padres, a quienes distinguía llamándolos papá y mi papá, con sus dos hermanas, con sus primos hermanos, sobrinos y ahijados, y naturalmente con sus propios hijos, nietos y bisnietos. Resaltando entre toda la familia, Alicia, nuestra madre, su único y gran amor, quien desde los 17 años se convirtió en su compañera para toda la vida y a quien quería se empeñaba en repetirlo con el amor del primer día. El tercer aspecto y último, su inmenso amor a Venezuela. Muchos no saben que el tiempo más largo que alguna vez estuvo fuera del país fue mes y medio. Rafael Caldera hizo toda su formación en Venezuela y los varios idiomas extranjeros que dominaba fluidamente los aprendió en el país. Por eso decía orgulloso, al aceptar las distinciones de doctorados y profesorados honorarios de universidades de todo el mundo, más de 40, que las recibía como un producto hecho 100% en Venezuela. Conocía la geografía venezolana palmo a palmo, de Castilletes a San Simón del Cocuy, de San Antonio al delta del Orinoco, del Nula a las Aves. Retornaba frecuentemente a su terruño yaracuyano, donde celebró muchas veces su cumpleaños. Amaba la gran sabana, disfrutaba navegar o bañarse en sus ríos, recorrer su paisaje, visitar las comunidades indígenas. En el libro está el testimonio de cómo a pulso, sin descanso, a lomo de mula, a caballo, en autobús, tranvía o chalana, fue llevando su mensaje y su voz por todo el territorio venezolano, construyendo civilidad, luchando por la justicia social en una Venezuela mejor. 2 veces presidente de la República por elección popular y 2 veces le correspondió gobernar en minoría parlamentaria y con bajos precios del petróleo. Sin embargo, la paz de la República, el orden constitucional y la tranquilidad y bienestar de los venezolanos nunca se vieron amenazados o quebrantados por algún motivo. El barco no se vino a pique, al contrario, siguió su rumbo navegando en las aguas de la democracia y de la libertad. Como él mismo lo dijo, en sus manos no se perdió la República. Su integridad moral, acompañada del ejercicio del diálogo, el respeto y la tolerancia,
con el norte puesto en la paz y el desarrollo integral del país, son virtudes que resaltan en la figura de hombre público, honesto y sincero, que pueden servir de farol que ilumine a las nuevas generaciones de políticos venezolanos. Termino con la frase suya de la contraportada del libro, que es sobre todo un mensaje vivo y actual para los venezolanos. Mientras más conozcamos a Venezuela, más la amaremos, más nos enorgulleceremos de sus éxitos y realizaciones, más nos doleremos de sus penalidades y fracasos, más nos sentiremos comprometidos a trabajar como su pueblo anhela, ha anhelado y continúa anhelando aún en las etapas de amargura, para que viva en libertad, esforzándose en interpretarla y en servirla, porque en el largo camino de su viacrucis ha subsistido siempre la voluntad colectiva de superar los traumas y avanzar. Muchas gracias. Ahora voy a invitar a mis hermanas Cecilia Mireya, Rafael Tomás y Juan José, a nuestro editor Carsten Todman para bautizar el libro. Nos acompaña, recordamos el nombre de Alicia Elena, mi hermana, que como decía un jesuita amigo mío, desde la otra costa nos sigue.